Bueno, mi nombre es Juana Karen Lucio Silva y yo les voy a hablar sobre los temas de lo que es el garantismo y derecho penal mínimo. Como segundo tema, el garantismo y justificación externa del derecho penal. Y por último, del garantismo y legitimación de justificación penal. Bueno, como primer punto, vamos a hablar sobre el garantismo y derecho penal mínimo. Se dice que desde hace unos 20 años ha entrado en el léxico jurídico político italiano una palabra relevantemente nueva, garantismo, como la que se designa un modelo de derecho orientado a garantizar derechos subjetivos según el tipo de derechos para cuya protección se establecen las garantías, es decir, las técnicas idóneas para asegurar su efectiva tutela. Satisfacción pueden distinguirse aún diversos tipos o significados de garantismo. Se habla así de garantismo patrimonial para designar el sistema de garantías que tutelan el derecho de la propiedad y el resto de derechos patrimoniales, de garantismo liberal y específicamente penal, para designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a la intervención policiales o judiciales arbitrarias, de garantismo social para designar el conjunto de garantías, todavía bastante escasas e imperfectas, encaminadas a satisfacer los derechos sociales como los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, entre otros. Con toda la aceptación prevalente de la palabra garantismo es la de garantismo penal. Es en efecto el ámbito de derecho penal donde el garantismo se ha desarrollado como teoría y como práctica jurídica. En oposición primero a los contundentes legados de la legislación fascística y después a los números leyes excepcionales y de emergencias que han terminado reduciendo en contra de los principios constitucionales el ya débil sistema de garantismo contra el arbitrio punitivo. En ese sentido, el garantismo se vincula a la tradición clásica del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia propia de la ilustración jurídica como tal. Bueno, ahora como segundo tema les vamos a hablar sobre el garantismo y justificación externa del derecho penal. Y comenzaré por la primera tesis, la del nexo entre garantías y justificación externa o política. Es decir, los fines del derecho penal precisamente por orientarse a regular y minimizar la violencia punitiva. Las garantías se configuran con las fuentes de justificación del derecho penal como alternativa a la anarquía en las reacciones ante la ofensa, desde la venganza privada hasta las reacciones informales arbitrarias de los aparatos públicos que se produciría en ausencia del derecho penal. Quiero decir que la única justificación racional que puede ofrecerse del derecho penal como alternativa a las hipótesis abolicionistas es que permita reducir o minimizar la cantidad y la calidad de la violencia en la sociedad. No solo la violencia de los delitos, sino también la violencia de las reacciones frente a los delitos. Las doctrinas abolicionistas tienen sin duda un mérito en este punto. El mérito desde carecer
heurístico y metodológico de revertir sobre ese artificio que es el derecho penal la carga de su justificación. El derecho penal, podríamos decir, se justifica si, además de prevenir los delitos, cosa que conseguirían hacer igualmente bien los sistemas policiales de, de resguardos y los de justicia privada, salvaguardar y lograr también minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Si y solo y si en consecuencia logra ser instrumento de defensa y garantía de todos, la mayoría no desviada, pero también de la minoría desviada, si él, en suma, es capaz de realizar como derecho penal mínimo un doble objetivo, no solo la prevención y la minimización de los delitos, sino también la prevención de las reacciones informales frente a los delitos y la minimización de las penas de estos delitos. Bueno, como tercer tema es el garantismo y legitimación de la jurisdicción penal. Llegamos así a la segunda tesis del nexo entre garantías y legitimación, tanto interna o jurídica cuanto externa y política, del Poder Judicial. La pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿cuál es el fundamento democrático de la legitimación del poder punitivo, es decir, de la jurisdicción penal, en la opinión común como en el pensamiento político denominante democracia, equivale a primacía de la voluntad popular y por tanto de la mayoría? Es evidente que el derecho penal es el ámbito donde de manera más emblemática se manifiestan los límites de esta aceptación puramente política de la democracia. Si el significado de democracia equivaliese a voluntad de la mayoría, quedaría ciertamente excluida toda posibilidad de fundar una axiología democrática garantista del derecho penal como tal. Un derecho penal democrático en tal sentido se orienta inevitablemente hacia formas de derecho penal máximo, es decir, máximamente represivo, carecente de límites y de garantías. Ello por dos motivos. Ante todo, porque en el punto de vista de la mayoría tiende a concebir el derecho penal esencialmente como un instrumento de defensa social, es decir, de prevención de los delitos y por tanto de la defensa de los intereses de la mayoría no desviada contra los atentados a la seguridad causados por la minoría de los desviados, y es obvio que el Parlamento de la máxima utilidad posible de los no desviados no solo ofrece criterios para limitar o minimizar la aflicción de la pena, sino que ofrece por el contrario criterios para maximizar la idea de la defensa social afirmada hace un siglo por Francesco Carrara, entiende como resultado inevitable sobre el terrorismo penal como tal. Bueno, por último, como tal, el garantismo vendría siendo
o sería que es una concepción del derecho que se basa en la democracia constitucional, es decir, es un sistema de garantías, de límites y vínculos, de previsiones y obligaciones a cargo de la esfera pública como tal, para hacer valer estos derechos y que se cumplan de la mejor manera. Entonces, esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.